Buenas tardes, mis hermanos, a todos los que nos escuchan. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de abrir su palabra, ¿sí? Es un privilegio y una gran responsabilidad porque no estamos citando lo que a un autor o lo que nosotros decimos, sino que estamos citando a Dios, quien fue que inspiró la palabra. Estamos citando al creador de los cielos y la tierra. Entonces, cuando se abre su palabra, cuando leemos la Biblia, tenemos que prestar atención a lo que Dios nos dice. Entonces, antes de darles el título de esta enseñanza, quiero que vayamos a Segunda de Timoteo 3:16 al 17, que es nuestro texto lema. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Yo creo que a estas alturas ya lo hemos memorizado, pero vamos a leerlo para partir de ahí. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta serie, hermanos, se llama Viviendo su Palabra, y esa debe ser, hermanos, nuestra realidad. ¿Sí? Lo que dice el versículo 17 a continuación: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la serie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, porque en esta hora podemos abrir tu bendita palabra y ser expuestos a ella. Gracias, Señor, porque sigues derramando tu bondad sobre tu pueblo y porque tú estás hablando a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y produzca vida, Señor, en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a quienes escucharán el mensaje poderoso de tu bendita palabra, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy veremos, mis hermanos, el tema número 4 de esta serie. Y quiero que tengan presente lo que hemos visto hasta este momento. Aparte de la introducción a la misma, hemos visto la autoridad de las escrituras y la inspiración de las escrituras. Y no quiero que pierdan de vista estas verdades porque va muy de la mano, muy conectado al tema que vamos a ver el día de hoy. El tema de esta hora se llama la inerrancia y la infalibilidad de las escrituras. Repito, la inerrancia y la infalibilidad de las escrituras. Permítanme, por favor, comenzar con una afirmación y con una aclaración. Se las leo. Dado que la Biblia es la palabra de un Dios absolutamente veraz, toda su enseñanza es veraz. La repito. Dado que la Biblia es la palabra de un Dios absolutamente veraz, toda su enseñanza es veraz. Y aquí quiero subrayar algo. La Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que es en su totalidad la palabra inspirada por Dios. Vamos al significado de inerrancia. ¿Sí? Nuestros hijos en los salones de clases ya tuvieron esta enseñanza hace unas 2 semanas, y si ustedes le preguntan a algunos de ellos ya saben qué es la inerrancia. Y la inerrancia sencillamente es sin error, ¿sí? Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, es la cualidad de estar exento de error. ¿Y qué es la infalibilidad? Dice que no tiene posibilidad de equivocarse, errar ni fallar, que nunca tiene fallas ni tiene errores, ¿sí? Este canto que entonamos hace unas semanas del texto lema
En el coro dice, confío en tu palabra, que es verdad, que nunca falla ni se equivoca. Hermano, esa es una perfecta definición de infalibilidad. Nosotros, hermanos, podemos estar 100% seguros que su palabra es confiable, ¿sí? Esta definición de inerrancia e infalibilidad que se ha acuñado en años recientes, ¿sí? A la hora de combatir el error, tanto de los escépticos racionalistas, ¿sí? Aquellos a que a todo le quieren dar una explicación lógica o racional, así como la llamada teología liberal, ¿sí? Y esto hablando dentro de la cristiandad, que han tratado de insinuar que la Biblia tiene errores o que solo tiene validez en temas de espiritualidad y moral. En resumen, lo que cuestionan estos grupos es el carácter sobrenatural de la Biblia. Cuestionan también su historicidad, aspectos científicos, geográficos, biológicos y físicos. No sé si ustedes han visto esos programas de Discovery Channel, de National Geographic, etcétera, que tratan de dar explicación a eventos bíblicos. Por ejemplo, las 10 plagas de Egipto, el maná que cayó del cielo en el desierto, y tratan de dar una explicación lógica, crean toda una teoría, pero pues que son al final más difíciles de creer, ¿no? Todo eso que están explicando. No deberíamos quebrarnos tanto la cabeza. Si Dios lo dijo, nosotros creemos que así es. Otra cosa que cuestionan estos grupos son aparentes contradicciones entre autores, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante en el canon de las escrituras, ¿sí? Por lo tanto, dichas estas afirmaciones, nosotros creemos que la Biblia es la verdad absoluta de Dios y que tiene autoridad no solo en temas espirituales, morales o de religión, sino en temas de ciencia, biología, geografía, etcétera. ¿Sí? Voy a tomar un poquito de agua. Entonces, la inerrancia y la infalibilidad no significan exactamente lo mismo, son sinónimos y se complementan. Por ejemplo, una atleta que tuvo una carrera excelente, primer lugar, no cometió errores, un estudiante que se prepara para un examen, es diligente, estudia, le echa ganas y saca 10. Podemos decir que tanto el atleta como el estudiante en esa prueba, en esa medida, fueron, fueron inerrantes, ¿sí? No tuvieron errores, ¿sí? Pero no significa que esas personas son infalibles. Por ejemplo, ahora que a propósito de los Juegos Olímpicos que están por comenzar y que a mí en lo personal me gustan mucho esas competencias, ¿sí? Un corredor como Usain Bolt en el 2008 que rompió el récord olímpico en los 100 metros, ganó 6 medallas de oro. Y si medimos, por ejemplo, la carrera, ¿no? Del récord en el Mundial del 2009, que tuvo un tiempo récord que hasta ahorita sigue vigente de 9.58 segundos en esa carrera. Tuvo la preparación, la salida perfecta, una carrera de récord, ¿sí? Una carrera inerrante. Pero no podríamos decir que este atleta, Usain Bolt, es infalible, porque tuvo otras carreras donde tal vez no ganó, donde quedó en segundo lugar, donde fue descalificado. Entonces, hermanos, nosotros, a diferencia de un atleta, de un sistema humano, de un general como Napoleón o Alejandro Magno o cualquier cosa terrenal, la Biblia no tiene ningún error en su contenido original. En ninguna área, en todas las áreas que nosotros lo veamos, en todos los libros, tiene el 100% de calificación, ¿sí? Por lo tanto, también es infalible.
jamás fallará. Hermanos, si la Biblia tuviera, aunque sea un solo error en el tema que sea, por ejemplo, biología, habría razones para dudar de la autoridad de la Biblia en ciertos temas. Pero como no hay tal, podemos confiar en que la Biblia es lo que dice ser y la Biblia hará lo que dice que hará. ¿Sí? Entonces, hoy, 19 de julio del 2024, la Biblia sigue y seguirá siendo la inerrante e infalible palabra de Dios. ¿Sí? Al contrario, a medida de que avanzan los años, a medida de que la ciencia, los descubrimientos siguen avanzando, la ciencia misma ha tenido que doblar las manos y decir, la Biblia tenía razón. ¿Sí? Yo eh, afirmaría y actualizaría esa frase, la Biblia siempre tiene la razón en todo lo que afirma, ¿sí? No está mal que nosotros usemos la lógica, no está mal que usemos la razón, porque si lo usamos bien, caeremos en cuenta que este libro es la verdad absoluta de Dios, ¿sí? Tan solo pongamos atención en lo que está pasando a nuestro alrededor en estos tiempos, todos los acontecimientos, todas las profecías bíblicas que se están cumpliendo, ¿sí? Todo esto ya ha sido hablado en su palabra, todos estos tiempos. ¿A qué voy con todo esto? Y aterrizándolo a nosotros mismos, mis amados. Nosotros, ¿sí? Somos falibles y tenemos multitud de errores. ¿Sí? Nosotros, a diferencia de un atleta o de un sistema humano, no necesitamos una prueba de 10 años, ¿sí? Con tan solo un día de nuestra vida, ¿sí? Nos damos cuenta que cometemos diariamente muchos errores, ¿sí? Con tan solo a veces media hora de estar ahí en la carretera transpeninsular, a veces la paciencia se nos agota y se nos olvida todo. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros como creyentes para combatir el error? Ir a la palabra, porque la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios no necesita ninguna actualización, ¿sí? Tu iPhone, tu Android, tu teléfono necesita constantemente actualizaciones. Y así en el 2040, aunque esté el iPhone 86, va a necesitar actualizaciones, ¿sí? No existe ni existirá el iPhone perfecto, por más que haya inteligencia artificial, el metaverso y todo lo que se avecina. Pero ¿cuánto tiempo nosotros pasamos en el aparato, ¿sí? Al día? O sea, sabemos que lo usamos para comunicar con nuestros familiares, para el trabajo, pero muchas veces eh, nos atrapan las redes, un reel tras otro, eh, etcétera, etcétera. Imagínate un elemento tan necesario pero tan falible. Y la pregunta que me haría a mí mismo, que les haría es, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en tu día a día? ¿Sí? La palabra de Dios es perfecta, no necesita ninguna actualización. Y después de esta breve introducción, ¿sí? Vamos a contestar con la misma Biblia, ¿sí? Y vamos a confirmar la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras, ¿sí? La misma Biblia se defiende a sí misma. Entonces, vamos a la palabra de Dios, ¿qué les parece? Al ser inspirada por Dios, posee un carácter divino, su palabra. Dios es inmutable, ¿sí? Él no cambia. Dios es perfecto, Él es perfecto. Su palabra también lo es. Acompáñenme a Santiago 1:17. Santiago 1:17.
Dice así la palabra de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos también al Salmo 19:7. Este salmo que recién vimos en los devocionales. Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermanos, su palabra es eterna, ¿sí? Su palabra es eterna. Acompáñenme ahí, avanzamos unos 100 salmos, ahí al Salmo 119, que no solamente es el salmo más largo de la Biblia o el libro más largo de la Biblia, sino que es una defensa, una apología a la palabra de Dios. Ahí en su encabezado dice excelencias de la ley de Dios. Y les recomiendo nuevamente que lo lean en casa. Vamos, Salmos 119:89. Dice así, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Vamos a Isaías 48. Su palabra es eterna. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios es veraz y como dice su palabra, es imposible que Dios mienta. Su palabra es verdad. Vamos ahí a Romanos 3, versículo 3 y el versículo 4 en su parte A. Dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hecho de que muchas personas o estos grupos que mencionamos, de los racionalistas, científicos, eh, teólogos liberales, etcétera, duden de la inerrancia de la palabra de Dios, no significa que así sea, ¿sí? Ellos pueden creer o decir lo que ellos se les antoje. Es como dicen su verdad. Pero hermanos, lo cierto es que tarde o temprano la verdad les será revelada. Por eso es importante que tú y yo, mis amados, seamos portadores de esta verdad, embajadores del reino en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de error. Dice su palabra que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, columna y sostén de la verdad. Entonces, ¿cómo nos estamos conduciendo nosotros, mis amados, en este mundo? ¿Como extranjeros? ¿Como embajadores? ¿Sí? Un embajador, cuando está en un país extranjero, habla de su rey, ¿sí? No da el mensaje que él quiere, sino habla del reino, de su rey. Entonces, es lo que nosotros debemos de hacer y tenemos la palabra de Dios. Vamos a Tito 1, versículo 1 al 3. De las llamadas cartas pastorales, y dice así:
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, subrayo, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Hermanos, su palabra es verdad, es toda la verdad, es absolutamente confiable. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y ahí mismo, unos capítulos antes, Jesús se revela como la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, todos lo conocemos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Toda la escritura, cada escritura, como enseñó nuestro hermano pastor José Luis, es inspirada por Dios, ¿sí? No una parte, no lo que a mí me conviene. Y debido a que Dios es verdad, podemos confiar plenamente que su palabra es verdad. Vamos para afirmar esto a segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Ahí al final dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Sí? Mis amados, no hay otra fuente más confiable, más segura. Cualquier otra cosa que esté fuera de la palabra de Dios, ya sea una buena frase, una buena predicación, un gran libro, un canto, hay que ponerlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Debemos de ser como los de Berea, cuando Pablo y Silas les predicaron. Número uno, dice que recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con gozo, ¿sí? Muchas veces pensamos que los hermanos de Berea estaban ahí nada más viendo en qué se equivocaba el predicador o Pablo o Silas para decirles, no, recibían la palabra con gozo. Es lo que debemos de hacer nosotros, ¿sí? Lo que hizo el pueblo en el Antiguo Testamento cuando Esdras abrió el rollo. Es esa misma actitud que debemos de hacer o de tener cuando se abre la palabra de Dios. Y número dos, dice, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, para ver si lo que Pablo y Silas les estaban predicando era la palabra de Dios. Debemos de imitar esta práctica. Y habiendo puesto este fundamento, vamos a una aplicación, vamos a las aplicaciones. Como ya lo hemos mencionado, su palabra no necesita actualizaciones ni mejoras. No es un libro que está limitado a un pueblo, a cierta época, o como muchos dicen, que es un libro anticuado, que somos retrógradas. No, es para todos los creyentes en todos los tiempos, ¿sí? Cuando la Biblia dice que algo es pecado, hace 2500 años, por ejemplo, sigue siendo el día de hoy, ¿sí? El mundo cambia de opiniones, puede decir, esto que la Biblia dice que es pecado, ya no lo es, ¿sí? Ahora es orgullo, ahora lo celebramos, ¿sí? O esto que la Biblia dice que es un asesinato, ya no lo es, ahora es un acto de bondad, ¿sí? Pero este es el mundo en el que vivimos hoy en día, ¿sí? Porque han menospreciado la inerrante e infalible palabra de Dios.
¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Se requiere valor, se requiere fe, ¿sí? Dice Romanos 10:7, yo se los leo. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Hay cosas, hermanos, que están escritas que nuestra mente finita no va a alcanzar a entender. Pero si Dios lo hizo y Dios dijo que así es, yo lo creo, ¿sí? Entonces, eh, hay muchos ejemplos, ¿sí? Y aquí es importante que como creyentes seamos certeros a la hora de estudiar la palabra, que no seamos a veces superfluos y citemos la palabra de Dios a la ligera, ¿sí? Entonces, debemos de tener mucho cuidado a la hora que compartimos la palabra de Dios, que ministramos a nuestros hijos, que damos un consejo a una persona, que estemos citando bien la palabra de Dios, ¿sí? A veces decimos a Dios rogando y con el mazo dando, y no falta el que diga amén, sí es, ¿sí? Pero hermanos, parece broma, pero muchas veces podemos ser laxos y debemos, hermanos, tener un depósito de la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando tengamos una duda, podemos ir al libro, podemos consultar, podemos preguntar, ¿sí? Debemos de confiar en la palabra de Dios como nuestra norma de fe y conducta, ¿sí? Muchas veces confiamos más en las personas, en qué me dice mi amigo, en qué me dice mi jefe, o confiamos en nuestros sentimientos, en nuestros impulsos. Hermanos, nosotros debemos de ir a la palabra de Dios. Esta es nuestra plomada, es nuestra regla de fe, ¿sí? Jamás nos llevará al error. Es 100% confiable y segura. Acompáñenme a Josué 1, capítulo 1, Josué 1, versículo 7 al 9, por favor. Esto es lo que se requiere. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, podemos confiar, ¿sí?, en que toda profecía se cumplirá, en que toda palabra de Dios está vigente, ¿sí?, hasta el detalle más mínimo. Cristo vino a cumplir toda la ley y los profetas. Vamos a Mateo 5:17 al 18. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, podemos confiar en lo que Dios ha dicho que hará, ¿sí? En medio de nuestras batallas espirituales como creyentes, a la hora de la hora, en nuestras
luchas diarias, nosotros tenemos que tener bien puesta la armadura de Dios, ¿sí? Lo mencionaba nuestro hermano Raúl hace unas semanas en la reflexión acerca de la armadura de Dios. Vamos a Efesios 6:14 al 17. Efesios 6:14 al 17. Dice así: Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que estar firmes en la verdad, en la inerrante e infalible palabra de Dios. Dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? Si anduviésemos en batalla o en cualquier lugar donde andemos con los pantalones o con el vestido todo flojo, ¿cómo se siente uno? Se siente incómodo, se siente inseguro, que no puedes moverte con facilidad, pero si estás bien firme en la verdad, si estás eh, fuerte, sólido, sientes, tienes seguridad. Entonces, eh, nosotros debemos de estar firmes y estar listos con toda la armadura de defensa que provee, que Dios nos provee. Y debemos de usar nuestra única arma de ataque ante las acechanzas del maligno, la inerrante e infalible espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta espada, hermanos, bien usada, es inerrante y es infalible en contra de Satanás, en contra de todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Qué tan ejercitados estamos nosotros, hermanos, en el uso de nuestra espada? ¿Sí? Es lo que vemos, que Pablo instaba a Timoteo a que combatiese el error. Y no lo iba a hacer Timoteo con su postura, con su argumentación, ¿sí? Con su oratoria, con su preparación, sino con la inerrante e infalible palabra de Dios. Esta era la estafeta que Pablo le estaba dejando a Timoteo, su hijo en la fe. Le instaba a que predicara a tiempo y fuera de tiempo, que hiciera obra de evangelista, ¿sí? Porque sabía que vendrían tiempos, ya estaban tiempos peligrosos donde no sufrirían la sana enseñanza, sino que tendría la gente comezón de oír, ¿sí? Por eso Pablo lo animaba a soportar las aflicciones, porque sabía que había en él, en Timoteo, un depósito de la palabra de Dios, que desde la niñez sabía las sagradas escrituras, ¿sí? Entonces, es precisamente en esta carta donde Pablo le escribió a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Debemos de ser eh, como también Pablo le dijo a Timoteo, que use bien la palabra de verdad.
¿sí? ¿Qué hay de nosotros, mis amados? ¿Sí? Hay un depósito en nuestro corazón de la palabra de Dios. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra boca está llena de la palabra de Dios. Y si creemos y afirmamos que la palabra de Dios es inerrante y es infalible, ¿la estamos viviendo? ¿Sí? Es importante tener una sana doctrina, como lo acabamos de ver, como Pablo le dijo a Timoteo, predica la sana doctrina. Es importante ser expuestos a la palabra, pero de nada nos serviría tener una sana enseñanza si no la estamos viviendo, si no la estamos aplicando. Y es precisamente nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado de Dios, que es nuestro máximo ejemplo, porque Él vino a cumplir toda la ley y los profetas. Recuerden esa escena que nos comentaba el pastor Saúl hace unas semanas, ¿sí? Ahí en la transfiguración, cuando Moisés y Elías estaban con Jesús, ¿sí? Ahí en el monte de la transfiguración, y ellos representan la ley, Moisés representa la ley, Elías a los profetas. Y al ver esa escena tan celestial, tan maravillosa, los discípulos tuvieron una gran idea, dijeron, pues vamos a hacer una choza para ti, maestro, y una para Elías y una para Moisés. Pues seguramente en ellos había eh, dudas, mira, pues platicamos ahí con Moisés, a ver qué nos dice de la ley o Elías. Pero dice que vino una voz del cielo, que es el Padre, y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír, ¿sí? Precisamente ahí en Mateo, eh, el Padre le dijo a Jesús, eh, justo después de bautizarse, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Estas mismas palabras. Y después de esa confirmación del Padre, Jesús nos dio una cátedra de cómo usar, cómo debemos usar nosotros la inerrante e infalible palabra de Dios. Jesús fue al desierto, fue tentado inmediatamente después de ser bautizado. Ahí lo vemos en Mateo 4, versículo 1 al 4. Yo se los leo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis amados, Satanás, el tentador, conoce la palabra de Dios, sabe del poder de la palabra de Dios y por eso la tuerce, ¿sí? Tal como sucedió ahí en el jardín, ¿sí? Cuando engañó a Eva y a Eva, a Adán y a Eva, ¿no? Los engañó. Entonces, a diferencia del primer Adán, ¿sí? Que sucumbió ante el tentador, la serpiente antigua, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que piensen, Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, pudo haber mandado un arcángel, pudo haber hecho algún despliegue de su poder y el enemigo huía, ¿sí? Pero Él nos enseñó, nos dio cátedra de cómo usar el arma más poderosa e infalible que podemos usar, la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentamos nosotros nuestras tentaciones, nuestras luchas en la carne? Porque es una lucha real, ¿sí? Muchas veces ignoramos porque no estamos viviendo tal vez en el espíritu o ignoramos que hay una lucha real, encarnizada
entre la carne y el espíritu, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos en esa lucha? ¿Ponernos al tú por tú con Satanás? ¿Sí? Eso no ayudaría mucho. Satanás es el tentador, es engañador desde el principio, es padre de mentira. ¿Sí? Nuestra argumentación, nuestra capacidad no podría hacerle frente, pero nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es una inerrante e infalible arma. ¿Sí? Tenemos un arsenal en la mano y muchas veces no nos damos cuenta o no lo usamos. Veamos los siguientes versículos, lo que dijo Jesús. Nos adelantamos ahí al versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Después de esto, Jesús inició su ministerio. Hasta aquí, hermanos, hemos visto cómo Jesús nos enseñó a usar de manera eficaz la inerrante e infalible palabra de Dios, ¿sí? Y hablando de inerrancia y de infalibilidad, quiero traer a su memoria el cierre del Sermón del Monte. Ya vamos de esta manera perfilándonos a la conclusión. Mateo 7:24. Mateo 7:24. Dice así. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿La estás oyendo? ¿Sí? O cuando se predica, estamos, pero no estamos. ¿La estás leyendo y meditando? ¿La estás guardando en tu corazón? ¿Somos hacedores de la palabra o solamente escuchamos un sermón? ¿Sí? ¿Estamos cimentando nuestras vidas en la verdad de la palabra de Dios? Es inevitable, mis amados, que vengan los vientos, que vengan las catástrofes. Cuando se anuncia que va a venir un huracán, a todos les va a dar, ¿sí? A justos, injustos, ¿sí? Pero ¿qué tan preparados estamos nosotros? ¿Qué tan firmes están nuestros fundamentos? ¿Sí? Tal vez a la hora del viento, del ciclón, podamos tener pérdidas, ¿sí? Pero serán externas, serán pérdidas materiales, pero la promesa de Dios es que tu casa permanecerá si oyes su voz, ¿sí? La voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo no admirarse de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? De la autoridad que Él tiene, no solamente en los cielos, sino en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? ¿Cómo no habríamos de confiar en la inerrante e infalible palabra de Dios, ¿sí? Que es un libro de verdades absolutas, no es un libro de supuestos, de pudiera ser, de tal vez, no es un libro de teorías, es un libro de hechos, ¿sí? Podemos confiar en la palabra de Dios porque Él dijo y fue hecho. Dios dijo, dice su palabra, y así dice el Señor, escrito está. Y cerramos con Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias.
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos sido expuestos una vez más a tu inerrante e infalible palabra. Señor, queremos crecer en estas verdades que tú has revelado con total autoridad, con total inspiración. No son originadas, Señor, en el hombre. No son originadas incluso en los autores que la dictaron o que la transcribieron, Señor. Tú soplaste, Señor, esta palabra y es vida y es poder, Señor. Gracias, Señor, por el Evangelio, por estas buenas noticias que hoy tenemos, Señor, por la salvación. Podemos estar seguros, podemos estar confiados, Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por cada hogar, por cada familia, por cada hermano, Señor, que podamos crecer en el conocimiento, en la revelación de tu palabra. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.